educación virtual es otra educación. No es mejor que la educación presencial, es una educación de otro tipo, para otros contextos, para otros sujetos. La educación digital en ningún sentido puede ser concebida como una fórmula que viene a resolver los problemas que tenemos en educación presencial. La educación presencial se resuelve con buenas condiciones para que los maestros puedan hacer su trabajo, que no tengan que trabajar con grupos de 40, 50 estudiantes, que puedan hacerlo en escuelas en las que haya energía eléctrica, que puedan trabajar con niños que reciben las condiciones mínimas para poder habitar el mundo. Alimentación, cuidado, que no sean sujetos de maltrato. Eso es lo primero para tener una buena educación. Ya a partir de ahí, desplegar procesos de formación con los que los profes puedan ser mejores maestros. Lo digo mejor porque estoy partiendo del hecho de que son muy buenos. Si fuese tan fácil hacer educación virtual y todos pudiésemos transitar hacia esa metodología de una manera tan fluida y tan veloz, no tendrían mucho sentido los programas de formación y de investigación que se ocupan de trabajar en ese campo. En la Universidad de Antioquia, el montaje de un curso en metodología virtual, los que se encarga UDI@Educación Virtual, que es la unidad de la Vicerrectoría de Docencia que trabaja en ello, más 6 meses. El montaje de un curso. ¿Cómo vamos a pretender procesos de formación complejo, ¿cierto? Como lo que es todo un semestre o un año escolar, vayan pasando en 2 semanas hacia una metodología que es distante y con la que además ni los maestros ni los niños, así tuviesen la tecnología, están familiarizados. No es tan simple como prender una cámara y dar una clase a través de videoconferencia. Los asuntos de orden pedagógico, didáctico, tienen mucho que ver en cómo se hace buena educación, las mediaciones y los recursos que uno cuenta, tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Es decir, es necesario formarse en ello. Entonces, dado que esto es algo que se está experimentando en muchos lugares del mundo, pues empiezan a emerger como otras alternativas que es necesario explorar. Pero en principio, con relación a tu pregunta, diría que no es posible, no es realista por las condiciones con las que contamos en el país y tampoco es deseable porque creemos que la educación presencial siga existiendo a pesar de todos los defectos y limitaciones con las que tiene que realizarse en un país en el que invierte tan poco en educación pública. Es ver de qué manera resolvemos el rol del maestro. El maestro en educación básica y media no es solo el que enseña matemáticas, es decir, ese es quien responde preguntas. En el caso de la formación inicial y de los niños de primaria es además un cuidador, es alguien que cumple un rol fundamental en el desarrollo de los niños y eventualmente también el desarrollo de los jóvenes. Los buenos maestros son fundamentales en cómo se van definiendo claves a partir de las cuales se configura la vida. Pero para eso el maestro necesita estar ahí, en el salón de clases. Ahora no. Ahora el acompañamiento para el desarrollo de las actividades académicas o de formación está instalado en los padres o en los adultos que cumplen con el rol de cuidadores en los hogares en los que están ahorita confinados los niños y los jóvenes. Entonces es importante ir perfilando, ¿cierto?, desde las propuestas que se están construyendo en el ministerio, cómo pasamos de una primera instancia de contenidos que buscan sensibilizarnos sobre que hay que estar tranquilos con relación a cómo vamos resolviendo el itinerario, el derrotero que nos propone el currículo. Es una nueva circunstancia, no estamos tratando de reemplazar la educación que teníamos. Vamos a ver con estos medios cómo podemos seguir adelante. Luego, trabajar muy fuerte en cómo los niños pueden vincularse al desarrollo de actividades académicas, es decir, que puedan estudiar en sus casas, y cómo le enseñamos a los padres a acompañarlos, que los profes no pueden estar ahí, y mucho menos haciendo uso de medios que son de difusión de uno a muchos, medios masivos, como la radio y como la televisión. Resuelto eso, creo que ya el país, como se está tratando de hacer en otros países, como en España y en Argentina, en los que se ha identificado que muchas personas no tienen conectividad, ya podremos ir transitando hacia una figura de contenidos a través de la radio y de la televisión, un enfoque más curricular que se va a parecer, nos va a parecer mucho a aquello que
que teníamos hace unos años, ¿cierto? Cuando teníamos programas de alfabetización desplegados a través de la televisión y de la radio, en los que franjas en la televisión pública y en la radio nacional estaban destinadas a la difusión de contenidos con enfoque curricular, es decir, la enseñanza de las diferentes áreas de conocimiento para cada uno de los niveles de formación. Ya eso se empezó a hacer en España y se está haciendo también en la Argentina a través de la radio, pues de haber tenido unas semanas como de acomodo en los que los contenidos estuvieron enfocados en cómo los papás entienden que hay que acompañar a los niños porque ya no hay profe que esté ahí con ellos, o los niños entienden que el profe está hablando, entre comillas, a través del programa de radio o del programa de televisión y es el papá el que me va a revisar la tarea o la mamá y que tengo además que ir a la escuela a través de un espacio en el que me dispongo unas cuantas horas sin salir de casa frente a un medio de comunicación, sea el tele o la radio. Al uso de los dispositivos digitales tenemos que tener mucho cuidado en que no se genere una brecha mayor a la que ya de hecho existe entre quienes tienen acceso al uso de estas tecnologías y quienes no. Es decir, que esta forma de escuela que estamos imaginando no profundice una brecha que ya existe en vez de tratar de resolverla. Es por esto que yo creo que se va a mantener cierto control en relación al despliegue de plataformas y de contenidos para que todos los niños y los maestros transiten hacia allá. La idea es como que nadie se quede atrás. Van a servir más como medios complementarios o recursos de apoyo a los ejercicios que se propongan en la radio y la televisión. Yo creo que es allí donde se va a concentrar la mayor carga para que quienes no participan de los escenarios digitales no perciban ningún tipo de exclusión. Por otro lado, no es fácil producir material educativo, hablando de los escenarios más favorables en uso de tecnología, producir material educativo con el que los jóvenes quieran aprender a través del computador o a través del teléfono móvil, aun cuando sean competentes en el manejo de estas herramientas. Porque estos son dispositivos que además en circunstancias como estas son utilizados, y creo que por los adultos y por todos los seres humanos, es decir, el espíritu con el que queremos usarlos es más el del entretenimiento y el de percibir bienestar, no tanto actividades relacionadas con el trabajo, con las cargas académicas. Entonces, hacer buena educación haciendo uso de estos medios implica hacer una educación entretenida. Y la educación entretenida o el eduentretenimiento es muy demandante en materia de producción. Son programas con una alta factura técnica, ¿cierto? Con un uso muy audaz de los lenguajes, sea el lenguaje sonoro o el lenguaje audiovisual. Eso ahorita es muy difícil porque no tenemos tampoco condiciones para producir buenos contenidos. Si quieres hacer un buen dramatizado, no tienes manera de reunir a los actores y de ponerlos ni siquiera para hacer una radionovela. Entonces tenemos es que buscar material que ya esté hecho, hacer una buena curaduría de contenidos. Seguramente serán ideas que se exploren, pero en la medida en la que esta cuarentena se vaya extendiendo en el tiempo y se puedan bajar un poco como, o amainar como las angustias que tenemos ahorita con relación a que la escuela pueda seguir y no se cierre. El horizonte que se percibe es el del uso de la radio y de la televisión. Creo que la radio tiene un potencial muy alto para abrir espacios en la radio pública en Colombia. Es fuerte en términos de número de frecuencias y de emisoras, con una alta cobertura y penetración a nivel regional y de subregiones. Es decir, no estamos hablando solo de la radio nacional. La radio pública en Colombia está conformada por las frecuencias de la radio nacional, todas las emisoras de la policía, todas las emisoras del ejército, todas las emisoras de la armada, las emisoras de los territorios indígenas y las emisoras universitarias. Esta es la red de radio pública, son 216 emisoras. Y con un decreto, con una directriz de los organismos a las que están adscritas, las franjas se abren y allí se pueden disponer contenidos educativos con mucha agilidad. Hacer radio en las condiciones actuales es mucho más fácil que hacer televisión. La franja que abrieron en la Argentina para hacer radioeducación en estos momentos es una franja de 9 horas diarias.
4 horas en la mañana, 5 horas en la tarde. Son contenidos curriculares y apoyo y acompañamiento a maestros y padres de familia en la radio pública. Así se hizo y no me extrañaría que en el país sigamos la misma dirección. Creo que podemos, al disponer de franjas en las que se organicen contenidos para que los niños puedan estar en espacios en el día de 2 o 3 horas, entiendo pues que participan de un espacio de formación, podemos tener perfectamente con ellos a sus padres, a sus abuelos, a sus cuidadores, dado que es un medio cuyo consumo, cuyo uso les es muy natural. Es importante en el diseño de los contenidos tener eso presente. Es decir, los contenidos aún desde los que se perfilan para educación inicial hasta aquellos que se hacen incluso para jóvenes universitarios, es importante hacer explícito en el discurso, en el discurso a partir del cual se orienta el programa, ese niño o ese joven están allí con alguien más, ¿verdad? Y tratar de hablar con ellos. Insisto en el ejemplo de la Argentina, me encantan los programas que han diseñado para educación inicial, en los que el programa es orientado por una comunicadora radial, ¿cierto? Lo presenta y lo conduce muy bien. Y ahí está la maestra de educación inicial, que va a proponer la actividad a los niños, pero ellas, en la medida en que van presentando el programa, van vinculando al ejercicio al padre, al cuidador, a la persona que está allí con los niños. Bueno, y estás allí con tu mami, estás allí con tu papi, estás allí con tu abuela, con tu abuelo, no es que te está cuidando, bueno, entonces juntos vamos a organizar los materiales para la actividad, ya tenemos los lápices, tenemos papel, tenemos todo, de manera que todos se sienten parte como del ejercicio o de la actividad, la propuesta de actividad que se les está presentando. Un gran aprendizaje que podríamos derivar de todo esto que está sucediendo, como desarrollar una actitud más humilde cuando nos referimos al impacto que pueden tener las tecnologías digitales en todas las dimensiones de la vida humana, pero especialmente la de la educación. Particularmente para este país, en el que hace apenas un año se retiró una cantidad considerable del recurso que estaba destinado para la televisión pública para invertirlo en las tecnologías digitales, con la promesa de que esa inversión iba a robustecer, digamos, como el escenario en términos de penetración y cobertura de las TIC en el país, especialmente en los sectores más marginados o vulnerables. Ha pasado un año y ese robustecimiento no solo no se ha dado, sino que la televisión pública se debilitó. Frente a esto que está pasando, vamos a tener que hacer uso de contenidos que fueron realizados hace muchos años, porque tuvimos que dejar de hacer contenidos de calidad, especialmente allí donde se realizaban contenidos de calidad con enfoque educativo, como es en Señal Colombia y especialmente en la franja de Mi Señal, que estaba dirigida a los más pequeños, que nos quedamos sin plata porque transitó hacia el Fondo Único, ¿cierto? Que ahora está dedicado a las TIC y que administra la CRS tras la desaparición de la Autoridad Nacional de Televisión. Es muy curioso que el país toma esa decisión y luego se ve enfrentado a una situación como esta en la que la respuesta es embarrar. Porque si tuviera plata, ¿con qué hacer? ¿Con qué seguir haciendo buenos materiales educativos? No tendrían que ir a buscar ahora entre lo que se hizo 3 años hacia atrás. Es una primera lección para que desde quienes formulan política pública, tanto en materia de TIC como en materia de educación, reconozcan la realidad de este país y dejen de estar adscritos a ese discurso entusiasta y optimista que nos propone a las tecnologías digitales como la respuesta a todo, pero que es en el contexto como de una lógica de mercado, es un discurso muy promovido por quienes producen tecnología y naturalmente están interesados en venderla y en que se dote a todos los maestros y niños de dispositivos tecnológicos. Los sistemas educativos, no aquellos que tienen mejores resultados en PISA,
sino aquellos en los que se forman seres humanos que pueden convivir con los otros en condiciones de respeto, de solidaridad y de cuidado por sí mismos. Son sistemas en los que el uso de las tecnologías digitales está restringido. La apuesta allí está instalada en que tengan muy buenos maestros y acceso a los mejores textos y libros, buenas bibliotecas. Estoy hablando de modelos implementados en California, modelos implementados en Finlandia, en Corea del Sur, en algunos países latinoamericanos como el Uruguay. Es decir, hay que tratar de desarrollar una actitud más crítica frente a esa promesa sobre que tanto las tecnologías digitales pueden hacer una mejor educación.